Buenas tardes, bienvenidos a una segunda edición de Sudamericanas, un ciclo que coordinamos junto a Ana Pontes y está organizado por el Centro Cultural España Córdoba en colaboración con la red de Centros Culturales de España en Sudamérica. En Sudamérica existe un cine que se escapa de las márgenes de las ciudades y cineastas que generan comunidad aún en la distancia. Este ciclo de charlas y películas está pensado como un viaje hacia adentro de esas comunidades. Y la premisa de este año tiene que ver con el archivo como hallazgo. La charla de hoy es sobre el registro como dispositivo. Estará moderada por Gustavo Galupo, que es un videoartista, docente y músico rosarino. Y participan de ella Carolina Rimini, que es codirectora con Gustavo de la película Refutación de Troya, Tatiana Mazú González, que es la directora de la película argentina Río Turbio, y Juan Daniel Fernández Molero, que es el director de la película peruana Reminiscencias. Muchas gracias por acompañarnos. Les dejo con los participantes. Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar esta conversación con Tatiana, Juan Daniel y Carolina en relación a estos tres trabajos que tienen de alguna forma una cierta relación, o al menos el planteo del eje propuesto, ¿no?, en este ciclo, permite ver una cierta relación que me parece como interesante, lo que atraviesa a los tres trabajos, más allá de las singularidades y las evidentes diferencias que cada uno de ellos tiene. Me gustaría, antes de empezar a abrir la conversación, plantear como una breve idea en torno a esta idea del eje, ¿no?, para después empezar a charlar un poquito desde allí. Donde, de alguna forma, el eje planteado como el registro como dispositivo y el archivo, o el registro pensado como archivo, ¿no?, el archivo como dispositivo, me parece que es justamente una propuesta, un eje temático bastante certero, bastante ajustado, que une a estos tres trabajos en su diversidad, ¿no? Pensar el archivo como un dispositivo, como o a partir de ciertas ideas, ciertas conjeturas en relación a la idea de dispositivo, ¿no? De dispositivo como una palabra, una categoría así muy recorrida y muy reformulada, más allá de sus posibles definiciones de diccionario. Una categoría que por ahí en filosofía se ha como reescrito, reconfigurado mucho. Y hay una cosa en esa idea del archivo pensado como dispositivo que me parece como interesante, porque la idea de dispositivo, desde ciertas acepciones, tiene que ver con, o lo podemos pensar como un conglomerado de cosas, ¿no? El dispositivo como esa idea de mecanismo, de aparato, que en realidad está conformado por un montón de elementos, como discursivos o no discursivos, elementos tecnológicos, en el caso de la imagen, formas de producción, discursos, teorías, ¿no? El dispositivo como ese conglomerado de elementos materiales, tecnológicos, discursivos, ¿no?, dentro de los cuales la imagen, en este caso, es como un elemento más. A mí me parece como interesante la idea del archivo en relación al dispositivo, ¿no?, donde la imagen es un elemento dentro de un conglomerado mucho mayor. Digo, de instancias de producción, de modos de producción, modos de circulación, discursos teóricos, leyes, reglas, normas. La imagen es como la imagen de archivo es como un elemento, un elemento más dentro de ese dispositivo. Por lo cual, digo, me parece que acá comulgan un poco estos trabajos, es que la imagen abordada, o el archivo abordado, porque todos estos trabajos que trabajan, valga la redundancia, a partir del uso de archivos, ¿no?, en mayor o en menor medida, en su totalidad o no en su totalidad, pero todos
en los trabajos que abordan el uso de archivos, todos los trabajos piensan, digamos, ese archivo, esa imagen de archivo, como parte de algo mayor. Lo cual, digo, me parece fundamental en relación a una lectura de la imagen, porque ya la imagen no se agota en lo que está mostrando, sino que siempre hay algo más para ver. Algo más que tiene que ver con las leyes, las normas, otra vez las instancias de producción y circulación, ¿no? Todas las condiciones de posibilidad de esa imagen. Es como pensar a la imagen dentro de ese archivo o ese dispositivo, implica siempre buscar algo no dicho en la imagen. Por eso digo, me parece como muy acertado haber, muy justo, ¿no? Esto de haber unido estos tres trabajos dentro de esta idea, ¿no? Del archivo como el dispositivo. Ya el archivo no como solamente esa imagen, sino como todo ese mecanismo, todo ese conglomerado al cual la imagen remite, en todo caso. Entonces a la imagen hay que ponerla, digamos, en perspectiva para llegar hacia esos, digamos, otros lugares. Y los tres trabajos, de algún modo, se acercan, digo, desde modos muy distintos a esta idea, ¿no? Desde la relación personal con los archivos familiares, en el caso de reminiscencias, algo también muy interesante en lo de Tatiana, desde la ausencia de imágenes, o la ausencia de archivos con respecto a determinado tema. Y en el caso de Carolina, bueno, que ahí participo yo también, es mi extraño rol en este lugar, más referido a las imágenes del espectáculo, ¿no? Y la posibilidad de otras imágenes. ¿Qué hay en esas imágenes del espectáculo y qué otras imágenes son posibles? En todos los casos se está pensando ese gran dispositivo, se está buscando, digamos, dentro o a partir de determinadas imágenes, qué hay no dicho en esas imágenes. Cada trabajo, como decía, me parece que tiene su singularidad, son trabajos sumamente diferentes en muchos aspectos, y en eso me parece muy rico porque permiten abordajes totalmente distintos a esta idea del archivo, justamente como dispositivo. Me parece que por ahí, antes de empezar a abrir la conversación, ¿no? En relación a este eje y en relación a lo que nos surja a partir de cada trabajo, me parece que estaría bueno que contemos mínimamente de qué estamos hablando, qué plantea más o menos cada trabajo, lo que querramos contar de cada uno de los trabajos para ubicarnos, ¿no? Para ubicarnos, porque ya que aún no se vieron, digamos, los trabajos antes de abordar puntualmente las problemáticas, por ahí podemos ubicar un poquito en qué es, desde lo que quiera cada uno contar en relación al trabajo, pero para ubicarnos un poquito y poder empezar a charlar. Por ejemplo, Tatiana, ¿qué es Río Turbio? Una cosa. Bueno, Río Turbio es una película que intenta sacudir un poco la representación del pueblo donde vive y el que viene toda mi familia paterna, que es Río Turbio, un pueblo carbonero en la Patagonia, al sur de Santa Cruz. Es una película que a veces me gusta pensar que es una película sobre el silencio y sobre las posibilidades de romper ese silencio en relación al lugar que las mujeres ocupan en los pueblos mineros. Para ello la peli se vale de una multiplicidad de justamente dispositivos y de materiales, de archivo de toda índole, desde archivo familiar a archivo encontrado en la basura de libros de anatomía y de geología, registro directo, y todo convive un poco en un mismo plano de relevancia, ¿no? Sin establecer quizás jerarquías. A veces me gusta pensar que todo es plausible de ser convertido en material de una película, digo, cualquier objeto, cualquier elemento, cualquier materia, y que solo es una cuestión de mirada, de escucha y de montaje y de apropiación de esos elementos, que pueden ser elementos encontrados o generados por igual, ¿no? Así que
Creo que la película intenta trabajar un poco de esa manera y creo que tiene mucho que ver, bueno, ya profundizaremos, no me quiero como extender en esta presentación inicial, pero tiene que ver mucho también como con el proceso mediante el cual la película fue hecha, es un proceso de archivista en un sentido cotidiano y intuitivo de la palabra, de acumuladora también. Así que bueno, ahí profundizaremos más luego. Bueno, Juan Daniel, reminiscencias. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Reminiscencias parte de una experiencia que tuve yo, que fue menos dramática de lo que suena, pero tuve un accidente de amnesia momentánea, ¿no? Haciendo sandboard en el sur de Lima, en Ica. Y me caí, me golpeé la cabeza y al rato como mis recuerdos como se desconectaron, ¿no? De mi conciencia. Pero después, con los días que pasaban, iba como soñando y se iban como reconectando y de una forma bien un poco lineal, ¿no? Pero en general fue como una experiencia cercana a la muerte, creo, pero más, no por el nivel de riesgo, ¿verdad?, de mi vida, sino por la muerte del ego, un poco, ¿no? Porque sí, como un lapsus de tiempo despersonalizado y desmemoriado también, ¿no? Y interesante, ¿no? Pero en general, la idea era cómo poder recrear esta experiencia, ¿no? Que es tan subjetiva, tan relativa, tan personal, ¿no? A través del cine, ¿no? Y por eso sentí la necesidad de optar tanto por el archivo como de un lenguaje más vinculado al experimental, tal vez, ¿no? Y utilizando distintos soportes, ¿no? De video y de cine, de celuloide, 8 milímetros, VHS, mini DV, también tenía una cámara iPod con la que grabé cosas y creo que todos esos soportes, esos formatos me permitían jugar con la noción del tiempo, de qué es un recuerdo, qué es el presente, ¿no? Y bueno, salió esta película que es Reminiscencias, que creo que es interesante porque he hecho otra película después, que es más ficción, así, pero para esa película siento que no hace falta mucha presentación, pero para Reminiscencias creo que está súper vinculada con la anécdota de de lo que hay detrás, ¿no? Y es loco que una película de sus recuerdos necesite una anécdota previa para poder percibir distintas cosas. Y bueno, vi el reto también ¿no? de cómo, si tengo esta limitación de, de solo usar los formatos con los que ya he grabado, material que ya tengo grabado, cómo recrear toda una identidad, ¿no? Que a veces hay cosas que no tienes grabadas y por ejemplo con el montaje tenía que encontrar o sea, llenar esos vacíos, ¿no? O sea, porque si yo quiero recrear mi memoria, al final tengo que optar por usar material que no es particularmente esa memoria a la que me refiero, pero es la que tengo, ¿no? Y bueno, creo que también después nos podemos explayar más en eso. Pero básicamente es eso y creo que tiene mucho que ver con una búsqueda de identidad, ¿no? Eso creo que es lo principal en la película y en general es algo que me obsesiona siempre, ¿no? Como el tema de la crisis de identidad, ¿no? Por lo mismo que mi familia es de una provincia bien lejana de Perú, está como medio perdido en la selva de Cusco, ¿no? Mucha gente ni siquiera de Perú ni siquiera sabe que hay selva en Cusco, pero está como a 5 horas de Cusco, está bien metida y no hay una referencia de representación, ¿no? De cómo es la vida acá en esta parte de la selva alta de los Andes, ¿no? Y nada, o sea, tenía esa doble, ¿no? Por un lado yo quería reconstruir mis recuerdos y por otro generar una especie de reflejo de identidad, de representación para alguien que ha vivido más o menos ese tipo de vida, ¿no? Bueno, una cosita nada más en relación a esto, y seguimos. Yo a esta película, por suerte la pude
volver a ver ahora en relación a esta circunstancia, pero la había visto, no sé, era en el 2011, en el Bafisi, Ah, mira. que estuviste presentándola. Sí, mucho más joven. Sí. Sí, yo también, bastante más joven. Bueno, ya lo hablaremos también, pero es una película que me había quedado dando, digamos, muchas vueltas. La verdad es que, momento, en consonancia con la película, olvidé el título. Ahora cuando hablaba con las chicas del programa propuesto, digo, pero esa película es aquella que yo nunca volví a ver. Y bueno, era aquella que, bueno, hay un punto ahí súper interesante que comentaba Juan Daniel, que es esto, que hay una anécdota que no está contada en la película. No. Eso que contaba él. ¿No? Es como que la película es independiente, es autónoma de esa anécdota, pero de todas formas, en el contexto de esa anécdota se resignifica bastante, ¿no? Parece que hay un juego incluso ahí interesante, esto, cómo funciona por sí misma y cómo funcionan estos marcos, ¿no? Porque son un poco dos películas distintas, las podemos enmarcar dentro de esto, de contextos distintos, sabiendo de dónde viene y sin saber de dónde viene. Es como, tiene un funcionamiento doble que me parece interesante, que son los dos válidos, ¿no? Las dos aproximaciones que son válidas. Pero bueno, ya volveremos sobre estas cuestiones. Carolina, ¿qué hicimos con Refutación de Troya? ¿Qué quisimos hacer? Pero es raro que yo conteste a tu pregunta de un trabajo que hicimos Bueno, yo puedo juntos. aportar también. Acá me desdoblo. Dale vos. La Refutación de Troya es una suerte de ensayo acerca de la violencia de las imágenes y la forma en que históricamente se ha sido utilizada como para imponer cierta mirada, cierto discurso que es colonial, que es machista y que es velado. Y sobre la interrogación de qué imágenes posibles hay por fuera de ese paradigma. ¿Cómo podríamos corrernos de ahí y fundar otra mirada? Sobre todo está pensado eso desde Latinoamérica, por eso tratamos el mito de Troya como qué manera de corrernos de ese mito fundante de Occidente y pensar en un mito fundante para este lugar del mundo, que no es el mismo, y que hemos sido justamente los oprimidos por ese discurso dominante que también es absorbido como propio. No sé, Gustavo, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Gran trabajo. Y el trabajo es un trabajo de 4 partes. La primera parte es toda de archivos. Los archivos están intervenidos de forma digital en la primera. Como trabajamos también los archivos de una forma como material, como collage o material sensible de ser intervenido para desnaturalizar justamente la idea de transparencia. Y en este caso, perdón, archivos, esta primera parte, archivos relacionados con el cine o con la historia del cine, sí. ¿no? Exclusivamente, digamos, ¿no? Acá archivos que vienen de ese lugar. No exclusivamente, hay también otros archivos, pero sí, la mayoría es como un hilado por el eje de la imagen del espectáculo. Bueno, cabe la aclaración que mientras lo estábamos haciendo al trabajo, preguntándonos sobre estas otras formas de mirar, de vernos a nosotros mismos y desde qué lugar están narradas la mayoría de las historias en las que nos hemos identificado como pueblo o que han sido impuestas como justificación de un accionar hegemónico, colonial y patriarcal, fue en el momento en que sucedieron distintos eventos en Latinoamérica como de movimientos sociales que se movilizaron en Chile, en Bolivia, fueron en el 2019, fines del 2019. Entonces eso nos obligó también a repreguntarnos, todas esas preguntas justamente que estábamos trabajando se dieron ahí
bueno, sacudidas. Tuvimos que repensar lo que estábamos haciendo, también el lugar nuestro, como trabajando desde casa, acerca de la imagen o la violencia de las imágenes. Cuando había una violencia en la calle, física, digamos, había compañeros poniendo el cuerpo, de qué forma también nosotros nos ubicábamos, como, o en qué lugar nuestro discurso cuadra con ese accionar, o es también una forma de protesta o no. Entonces incluimos, bueno, un apartado donde incorporamos lo que estaba pasando en el momento. Por eso es sobre todo una pregunta, es un ensayo acerca de esta pregunta, acerca de la imagen. ¿Qué posibilidades de una imagen nueva? ¿Qué posibilidades de hacer qué con esas imágenes? O de denunciar qué, o de accionar sobre qué. Y no sé si querés agregar algo más. A mí me cuesta la parte de hablar. Vamos agregando. Pero hay un punto que también me parece como que articula, esto es algo que decía Carolina en relación a las preguntas, ¿no? La pregunta en este caso, algo que articula también los trabajos, ¿no? Esto, el motor de la pregunta, ¿no? Hay preguntas lanzadas, más allá de que estén lanzadas en un posicionamiento firme, la película en sí misma está planteando siempre ciertos interrogantes en relación a la imagen, en relación a lo que representa la imagen, en relación a las funciones de la imagen, tanto en lo de Juan Daniel como en relación, esto me parece muy interesante, la relación del archivo en relación a la memoria, ¿no? Relación de la imagen en relación a la memoria. Yo creo que en ninguno de estos trabajos la imagen funciona o es tomada en su función comprobatoria. Las imágenes no están comprobando nada, las imágenes no son imágenes, en términos habituales, no son imágenes documentales, o no están tomadas en su función documental, sino que están interrogadas desde otro lugar. No se le está preguntando a las imágenes, ¿no? ¿Qué otra cosa hay no dicha dentro de eso que están mostrando? ¿Por qué, si esas imágenes, si esas imágenes están, hay otras imágenes que no están? Evidentemente, hay otras imágenes que fueron negadas. Todas las imágenes en estos casos se están interrogando, me parece, en relación a eso que no está, a ese afuera de la imagen. Tanto en relación a hechos políticos concretos, como lo de Tatiana, en relación a la imagen hegemónica, como lo que hablábamos con Carolina, y en relación a la memoria, en lo de Juan Daniel. ¿Qué relación tiene esa imagen, ese archivo de imagen, como constatación o como construcción de una historia? ¿No? Porque ahí me parece también hay un punto en lo de Juan Daniel, cómo la imagen es tomada, ¿no? Desde la idea del trabajo de la memoria. No hay una reconstrucción biográfica. Es imposible armar esa historia. El archivo en ese caso también es abordado desde la idea de este trabajo de la memoria, de esa idea de reminiscencia. Siempre hay un por fuera y siempre hay una posibilidad de rearmarlo, ¿no? Nuevamente no hay una historia cerrada, cristalizada, en algo ya cifrado en el pasado, sino hay algo que la imagen, como un puro anacronismo, puede reconstituir permanentemente. Creo que todos estos trabajos están interrogando estas funciones comprobatorias de la imagen, ¿no? Y empezamos a abrir la conversación, y yo diría que lo hagamos de forma distendida, ni siquiera tan pautada, lo que podamos aportar, comentar, interrumpir, me parece que lo haría un poquito más dinámico, ¿no? No repetemos momentos. Pero podríamos empezar pensando en algunas cuestiones del trabajo de Tatiana, donde hay, a mí me parece ahí, no sé, Tatiana, vos cómo lo ves, pero hay una relación, diría, conflictiva, y acá arriesgaría alguna cuestión, entre la imagen y la palabra, ¿no? Donde tienen como distintas funciones. El trabajo, o tu trabajo, digamos, en este caso, parte de esta idea de la ausencia de imágenes, ¿no? Un trabajo sobre las minas, ¿no? El trabajo en las minas donde la mujer no puede entrar, ni siquiera filmar en las minas. Entonces, ¿cómo hacer un trabajo sobre esa imposibilidad de esa imagen? ¿Cómo hacer una película desde esa imposibilidad? De hecho, un poco Río Turbio partió sin saber que estaba haciendo una película, ¿no? Partió por
ese hábito que tenemos quienes trabajamos con archivo y quienes desarrollamos como nuestras curiosidades en torno a las imágenes y los sonidos, revisando un VHS que había encontrado en mi casa, en el que estaba conservado una lata de 16 milímetros que había filmado mi papá en el año 91 en Los Antiguos, un pueblo cercano a Río Turbio, después de la erupción de un volcán. El material para mí, bueno, hay varias escenas de Río Turbio que toman material de esa lata. Y en su momento a mí me resultó como muy interesante interrogar esas imágenes. En realidad lo que hice fue escribir algo automáticamente a medida que las veía. Eran imágenes de un universo como profundamente masculinizado, ¿no? De trabajadores en Santa Cruz, de trabajadores en micros yendo a trabajar, en bares después de su horario de trabajo. Era un material que no tenía sonido, porque el sonido había sido grabado aparte, obviamente, y era un material que estaba bastante dañado, como que la película tenía bastantes veladuras y la conservación de la cinta magnética no era como la mejor, entonces había como muchas roturas de por medio. Y a mí me resultó como súper interesante ese límite entre algo tan concreto y la abstracción. Y también en las notas que hice inicialmente, una de las preguntas era como dónde estaban las mujeres en esas imágenes que había registrado mi papá. Y eso quedó ahí como abandonado, y mucho tiempo después, en este afán como medio de acumuladora que tengo, estaba escaneando una foto de mi abuela, que es la que aparece en la película, que es esta foto de ella apuntando con una escopeta fuera de cuadro, en los años 40, cuando ella llegó a vivir a Río Turbio. Y el escáner no funcionaba bien, y empezó a generar imágenes como muy pixeladas, y automáticamente las guardé como medio sin saber por qué, y un mes después me encontré en la basura un manual de geología del subsuelo, con un montón de gráficos que después formaron parte de la película y que para mí eran como bastante enigmáticos. Finalmente me encontré como un cuarto archivo, que era un archivo de mi primer viaje a Río Turbio a los 5 años, y ahí veo como moverse al hijo del mejor amigo de mi papá en el pueblo, que había abusado de mí cuando yo era chica y que no lo veía en movimiento hacía mucho tiempo, porque murió hace ya bastante tiempo. Y un poco ahí empezó a suceder que me di cuenta de que todos esos materiales que había ido acumulando en mi cabeza o en una carpeta de la computadora o en una caja, en realidad tenían algo que ver entre sí, o que estaban dialogando, ¿no? De una manera como inconsciente, o de una manera como, no sé, como ligada un poco a ese trabajo de los detectives de las películas clásicas que van guardando las pistas y las van pinchando con alfileres en una pared y intentando después trazar esos caminitos de hilo rojo, ¿no? Para ver cómo se conectan secretamente todas esas pistas. Y un poco así fue como el proceso de empezar a interrogar todos esos archivos a lo largo de 6 meses, y después de todo ese tiempo recién ahí entendí que estaba queriendo hacer una película. Y ahí empecé a trabajar con Julián Galay, que es el diseñador de sonido de la peli, que entró en un estadio como muy iniciático, y ahí empezó a aparecer esto, ¿no? Todas esas imágenes que yo venía juntando eran imágenes mudas, y en su mayoría además fijas. Entonces ahí con Julia empezamos a pensar en cómo podrían sonar esas imágenes, y nos vino como un poco a la cabeza la idea del viento patagónico, y pensar el viento como algo que no se puede registrar, ¿no? El sonido del viento es algo que podemos registrar cómo golpea la cápsula de un micrófono, o podemos registrar cómo esa fuerza golpea distintas materialidades. No podemos grabar como un sonido esencial del viento en sí mismo. Y ahí empezamos a trabajar como en relación a la idea de imposibilidad y de silencio y de lo que no se puede registrar, y empezamos como a rodear esos conceptos a la hora de pensar tanto como, bueno, mi propio silencio personal en relación a lo que me había pasado cuando era chica, y cómo eso funcionó como un detonante para acercarme a reinterrogar un territorio del que me había distanciado. Y en ese reinterrogar
ir a buscar, bueno, pensar en ese silencio estructural de las mujeres en los pueblos carboneros, que no sucede no son returbios, sino que esos son mitos patriarcales muy ligados a la acumulación originaria del capital y demás en todo el mundo. O sea, hay como mitos muy similares, no sé, desde Japón a Bolivia, Argentina, en España, digo, va cambiando como la mística, pero la lógica de los poderes que sustentan es la misma. Y un poco a partir de eso, bueno, ahí se desarrolló como una gran aventura, que por un lado estuvo muy estructurada por pensar esta falta de archivo sonoro de esas historias, o esa falta de representación de esas historias, de las historias de resistencia de esas mujeres trabajadoras en esos pueblos. Desde un principio, por ejemplo, yo supe que era una película donde no íbamos a ver a las mujeres que alzaban la voz en esa película, porque esa ausencia, esa imposibilidad iba a ser como central. Y a la hora de trabajar el archivo, y con el tiempo, también es algo, ¿no?, que quizás a uno le va decantando cuando va atravesando el proceso y va soltando la película al mundo y la ve con otra distancia. Creo que algo que me pasa y que me atrae mucho de este tipo de trabajo con los materiales tiene que ver mucho quizás con sentir que un poco la existencia en este mundo es como una existencia, la existencia en un mundo capitalista, patriarcal, cosida, colonial. Es una existencia que para mí es fragmentaria, es una existencia que de alguna manera está rota, está herida, está dolorida, está rota en mil pedazos, y para mí hacer cine y la práctica del montaje en particular tiene que ver con intentar encontrar algo de sentido, ¿no? Con intentar en medio de eso construir algo de sentido, como ir hilando pequeños pedacitos, y acá retomo un poco lo que decía Carolina, de esta cuestión del collage, ¿no? De cómo podemos apropiarnos de esos materiales para construir otros sentidos posibles. Y otro que pasa en Río Turbio también en ese sentido, que a mí me parece como interesante, o que fue una decisión como muy desde el comienzo, tenía que ver con discutir también un poco el régimen de que la imagen es algo que tiene más peso que el sonido, ¿no? Es una película donde que no necesita ver a esas mujeres, a esa organización colectiva de mujeres, porque juega justamente con esa ausencia y con la tensión y las ganas de verlas que produce esa ausencia, y con el régimen clásico de tener que identificarnos con un protagonista, etcétera, etcétera. En términos de archivo, la otra cosa que también en relación un poco a lo de Juan, algo que sucede con la película es que hay material en prácticamente todos los formatos posibles de 1970 hasta acá. Digo, hay Super 8, hay 16 milímetros, hay VHS, hay mini DV, hay HD, hay una cantidad de formatos, de texturas, de materialidades, que yo siempre relacioné mucho a lo largo de todo el proceso justamente con estos gráficos de la geología con los que la película trabaja, con esta idea de estratos, de capas geológicas de la memoria. E incluso la película, y acá pensando en la idea de dispositivo también, en los chats, porque otra forma del archivo es el archivo de palabras que aparece en la película, que justamente es ese archivo que generamos todos los días, que son nuestras propias conversaciones de WhatsApp con todo el mundo, y que guían un poco la película. Algo que ahí aparece también es esta idea del dispositivo, ¿no? Hay más de una vez en la que en las charlas con mi tía aparece esta cuestión de fabricar dispositivos, ¿no? De fabricar armas de imágenes y sonidos para sacudir como esa realidad, ¿no? Y eso era como un poco una idea que teníamos todo el tiempo durante el proceso de montaje con Sebastián, ¿no? Como algo que tenía que ver como con una bomba de imágenes y sonidos que al final iba a explotar, como un dispositivo, como una maquinaria de ese archivo, de esa memoria histórica, usada como contra ese propio régimen, una cosa así. Pero hay esto más como duda o como pregunta. Hay una función distinta de, digo, a pesar de que lo estoy afirmando, tal vez sea una pregunta. Hay una función distinta de trabajo de la imagen y de la palabra. Diría que la imagen siempre está en duda en el sentido de que la imagen necesaria, digamos, no está.
todas las imágenes que hay de la superficie, todos los archivos, ¿no? Son como huellas de algo, de lo que se está hablando, pero algo que fue invisibilizado, silenciado, ¿no? Es todo como esto, el orden de la idea de huella, ¿no? O sea, la imagen está como en falta siempre, la imagen oficial, de alguna forma, la construcción de la imagen que está como en falta. Pero la palabra tiene valor de testimonio. Sí, La totalmente. palabra de las mujeres, digamos, ¿no? Que son las que se escuchan sobre todo estos testimonios, que no son archivos, estos son testimonios grabados por vos, ¿no? Eso sí. Ahí hay una afirmación de la palabra como Sí, hay testimonio algo frente a la imagen. que también tuvo que ver con cómo encaramos, cómo decidimos después encarar el proceso de montaje y la estructura de la película. Que es que a mí me interesaba, digo, más allá de, no más allá, pero digo, por un lado está como esta experiencia, ¿no? Que en un punto es como inmersiva, como tratar de acercarse a la sensación de estar ahí con toda la confusión que implican esos espacios, con toda la opresión que implican esos espacios, la dureza, la frialdad, la turbiedad, ¿no? La imposibilidad de ver ciertas cosas. Hay algo de esto que vos decís que es una imagen que todo el tiempo, incluso cuando es HD, incluso cuando va a esas materialidades, busca como encontrar cierta fisura, ¿no? En lo que está abordando, en lo que está componiendo, en la textura. Y algo que sí, pero sí, yo tenía como mucha claridad respecto de que a mí sí me interesaba en recuperar la existencia real que existía ante todo, ante esa opresión, ¿no? Ante esa dureza, esa aspereza. Y de alguna manera construimos la película de tal manera que no dependiera de esa palabra, sino que la palabra tuviera que abrirse, ¿no? Como camino en ese paisaje de imágenes y de sonidos. Y que costara, ¿no? Creo que hasta el minuto 25 es una película donde nadie habla y después se escuchan voces más como texturas y todavía llega recién a los 36 minutos de película la primera voz que se entiende claramente y que enuncia algo en voz alta, ¿no? Y en términos de montaje eso fue como una decisión muy, muy precisa de... Nosotros con Sebastián escuchamos todas las charlas que yo había grabado con las mujeres de Río Turbio, pero hasta el segundo o tercer corte de película, la película no tuvo palabra. Primero montamos armados, y bastantes armados, que estaban solamente sostenidos por las imágenes y por las sonoridades que no eran verbales, por decirlo de Sin alguna los manera. chats, tampoco estaban los Y los chats tampoco. Y eso fue como encontrando después como las grietas por las que salir a la superficie y generar parte de ese sentido. Pero queríamos que el recorrido por el espacio, sus imágenes y sus sonidos, estuviera planteado de antemano. De alguna manera como que el proceso de montaje de la película replicara de alguna manera lo que políticamente estábamos queriendo poner sobre la mesa. En tu caso, Juan, hablábamos recién un poquito de esta experiencia personal tuya, un poco que nos sirve de marco, digamos, para ver de una perspectiva determinada la película, pero la película no la cuenta. Sí nos pone, me parece que hay una cuestión ahí también interesante en relación a eso, que si bien está trabajada toda con archivos de índole familiar, sí nos pone en el lugar, desde el principio, en el lugar o en la mirada de alguien que está revisando esos archivos. Digo, vemos incluso un software de edición en el cual se están revisando esos archivos. O sea, lo que vemos de alguna forma, a pesar de que después veamos plenamente esos archivos rotos, detenidos, intervenidos, sí lo que vemos es el momento de la revisión, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver, digamos, con esa historia, pero puesto tal vez en el marco de un relato, entre comillas, de ficción. No importa quién es este personaje, de última, digamos, si yo no sé esta anécdota de tu vivencia, es un personaje X que sos vos, pues cualquiera, ¿no? Pero ahí vos también, me parece que acá hay otra vuelta, digamos, sobre esta idea del archivo y esta otra función del archivo más allá de la función comprobatoria, porque acá hay un trabajo
personales sobre ese archivo como una reconstrucción histórica, pero que no se puede fraguar en una autobiografía, ¿no?, construida narrativamente en un sentido cronológico. La narración está totalmente desilvanada. Hay como incluso una imposibilidad, ¿no?, de reconstruir. Digo, más allá, en este caso, de tu experiencia personal, que en la película no la conocemos, pero hay alguien que revisa y hay una imposibilidad de construir. Digo, en ese sentido me parece que hay un abordaje también sumamente rico, que es lo propio del archivo, ¿no? Este abordaje relacionado con el trabajo de la memoria y no con el de la confirmación histórica, ¿no? No la cifra de lo que sucedió. Esto sucedió, comprueba tal cosa, entonces después otra. No, acá hay un trabajo incesante. Y un trabajo, digamos, que puede ser reformulado. Digo, desde la perspectiva del espectador, esta construcción puede ser absolutamente arbitraria, ¿no? La construcción que vemos podría ser rearmado de un montón de formas. Esta idea de la huella de la que hablábamos en el trabajo de Tatiana, acá, bueno, está claro la idea de las reminiscencias, ¿no? Esta imagen también se abre a otra cosa que está afuera, y ese afuera que nunca está dicho, nunca está cristalizado en una estructura rígida, digamos, siempre permite otra relectura, siempre permite otra reconstrucción, ¿no? ¿Cómo fue pensado, digamos, esta idea? Que otra vez, me parece que es el trabajo de la memoria acá, ¿no? El archivo relacionado con el trabajo de la memoria. Claro, Sí. sí, creo que hay unos puntos ahí que han estado hablando que es interesante. Por ejemplo, del tema de lo que no puede ser filmado, ¿no? Como dijo Tatiana, o de lo que el silencio, ¿no? O sea, lo que, no, sino lo que falta, ¿no? Lo que no está ahí. Como tú dices ahí en la película, fue conscientemente una decisión, ¿no? De que no haya una explicación de voz en off o una placa que te diga, o sea, todo sería como que imagen nomás, ¿no? Porque claro, en ese momento, cuando hice la película tenía como 22 años por ahí, y yo sentía, era consciente que lo que había sido mi vida hasta ese entonces, no es que sea como que, no tenía hechos dramáticos, drásticos, como que en teoría justificaban la idea de una autobiografía, ¿no? Más bien todo lo contrario, era como que no, una vida, no sé, sin muchos eventos trascendentes más allá de lo privado, ¿no? De lo personal, un, de una memoria ahí que bien podría ser descartada si lo vemos como, ¿no? Como suelen ser las autobiografías, tal vez las latinoamericanas, bueno, incluso películas más populares como Tarnation, así que se basa también bajo una narrativa bastante dramática, personal y cronológica, y ¿no? Yo no tenía esa vida, más bien reconociendo ahí desde el lado de que no tengo tal vez mucho que compartir más que emociones, imágenes, sonidos, espacios, personas, todo eso. Y fue en base a eso, ¿no? Fue en base a eso, pero creo que más allá de eso, ¿no? Que igual es más anecdótico de qué fue lo que me motivó a hacerlo, creo que también está esto que decían, de darle un uso al archivo más allá de algo que se archiva, ¿no? O sea, algo muerto, ¿no? Creo que hay un libro de Jan Epstein, ¿no? Que habla de cómo la imagen como que le da parte de algo muerto, ¿no? Imágenes inertes y genera movimiento y está en esta, ¿no? Pues una tensión entre lo muerto y lo vivo, ¿no? Y creo que eso es interesante porque, claro, un archivo sin intervención es un documento de algo que tuvo vida, ¿no? Algo que fue presente, ¿no? Algo que existió, ¿no? Y tal vez existe de forma como que virtual a través de la reproducción del archivo, ¿no? Pero siento que cuando manipulas, ¿no? O le das otro uso al archivo, creo que le da vida, ¿no? Y esa vida de que propone cosas, hace preguntas, como comentaste también, ¿no? Y creo que eso también era algo que me interesaba, ¿no? Como que más allá de su peso por sí, ¿no? De la imagen ahí como algo inerte, ¿no? Que sea algo que te genere a ti también como espectador, que tal vez
te haga a ti recordar otras cosas, ¿no? Como hay una carencia de un marco, ¿no? Un contexto, ¿no? Una palabra, ¿no? O sea, creo que la fotografía o el archivo es igual que la palabra, es algo así como que mientras defines algo, ¿no? Neta, creo que lo aterrizas, lo anclas, ¿no? Pero, y a veces sirve, a veces depende de tus intenciones, ¿no? Pero para lo que yo quería, por eso era importante que no haya una voz en off, un personaje reconocible, más que lo que aparece al inicio, ¿no? Que es alguien que revisa un software de edición y está viendo imágenes, ¿no? Eso por lo menos desde el punto de vista del editor, tal vez, ¿no? O algo así. Sí, eso fue más o menos el proceso por el que pasé. Igual yo estaba como que también era más... traté de ir de frente como paciente, ¿no? Como tal vez un paciente que ha pasado por algo, más que hacerlo conscientemente, me guiaba más por el inconsciente, ¿no? De por qué ordenar estas imágenes, ¿no? Y era medianamente calculable, no tanto, ¿no? Era en verdad como un orden muy espontáneo, ¿no? Más como hacer música, creo, ¿no? Como vas construyendo en el camino, ¿no? Y las bases que tenía no cambiaron tanto, ¿no? No fue como que he cambiado de lugar no, fue como fui armándolo y así salió el producto final, ¿no? Bueno, pero la obra, ¿no? Sí, pero creo que es interesante eso, ¿no? Como saber que tienes límites, creo que al trabajar con archivos tienes el límite de, ¿no? Es lo contrario a una puesta en escena, ¿no? A ir a filmar imágenes, es como el proceso inverso, ¿no? Y el partir, creo, de las limitaciones ¿no? o los condicionamientos de trabajar con algo que ya existe, es ser más consciente de ciertos aspectos de la imagen, ¿no? Y implica repensar la imagen, ¿no? Esto siempre, usar, digamos, estas imágenes ajenas, implica establecer una perspectiva sobre esa otra imagen, digamos, siempre hay un pensamiento sobre la imagen. Y acá sucede, creo, lo que me parece más potente de tu trabajo, esto mismo que vos decías, ¿no? De esa vida, digamos, de las imágenes, esa vida de los archivos, que tiene que ver, me parece, justamente con este otro abordaje de la idea de archivo, ¿no? Ese abordaje, digamos, convencional del archivo como cifra del pasado, ¿no? Este archivo nos sirve para confirmar, comprobar, verificar que tal cosa ocurrió en tal momento y eso ya sucedió, además, y está superado. Este archivo es tomado como en presente. Digo, la imagen de archivo es tomada en su pleno anacronismo, ¿no? No habla totalmente del pasado, habla en el presente y habla además hacia el futuro. Digo, porque esto, incluso en los términos de dispositivo de los que hablábamos, ese conglomerado, lo que supuestamente hacen esos dispositivos desde esa concepción es producir subjetividades. Claro. El objetivo del dispositivo es producir subjetividades. Y acá lo que está en juego en todos trabajos, en estos trabajos es esto, de alguna forma, ¿no? A veces más directamente, o a veces un poco indirectamente, pero directamente en el tuyo, como desarmar esas imágenes en relación a esos dispositivos, ¿no? Para replantear esas subjetividades. Acá hay un centro que se pierde. Ese sujeto que filma, que construye, reconstruye, rememora su historia, no se constituye como un centro pleno. No sé quién es, porque no hay una historia para construir finalmente ahí. No hay una posibilidad de construir ese centro firme. O sea, para cerrar un poquito la idea que está hablando ¿no? Que estamos explorando, me acordé creo, no sé si es un poema o un texto que escribió, creo que fue Burroughs, y era como que algo que hablaba de la cámara, ¿no? Que la cámara no siente, la cámara no juzga, no tiene moral, no tiene nada, ¿no? O sea, la cámara siempre registra, ¿no? Obviamente hay esta cuestión con las handycams, digamos, con las cámaras caseras, los videos caseros, hay una emoción detrás del camarógrafo, pero en sí, el registro, ¿no? El sensor de la cámara o lo que sea, o el celuloide no juzga, no. Por eso como que si bien parece algo muy íntimo, por otro lado, no está el proceso humano de capturar una imagen que es solo una parte, la parte visual, sensorial, ¿no? Del momento que sucedió en el lugar, porque la otra parte es todo
la carga simbólica, personal, ¿no? Cómo tú lo articulas, todo eso no está en el archivo. El archivo es como que algo sin esa parte, ¿no? Y al final, la memoria, en verdad, o la experiencia humana, creo que es una mezcla de eso y la otra parte que es la imagen que tú construyes en tu interior, ¿no? O sea, lo que se proyecta al final en tu cerebro y que a veces es muy subjetivo, lleno de cosas inconscientes y más, ¿no? Más yendo hacia una imagen simbólica, ¿no? Y creo que en la película la idea era eso, ¿no? Más allá de que tú estás viendo algo, es como la imagen que tú vas a generar en tu cabeza, ¿no? Porque con esta imagen que te estoy mostrando es un archivo, la idea es generar una tercera imagen, ¿no? En tu cabeza, ¿no? Y al final, bueno, eso es el cine, básicamente, ¿no? Pero claro, acá, igual que el personaje, ¿no? Nunca lo ves, es un personaje tácito, digamos, y tú lo vas construyendo, y por más que tu cerebro, que la película tal vez nunca defina bien quién es, por más que sepas que soy yo, que es Juan Daniel, pero ¿quién es Juan Daniel? O sea, no sé, pues, ¿no? Tú te lo vas a imaginar, o sea, el cerebro creo que siempre imagina, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién es el personaje? Y vas como que, así le pongas un caos completo, el cerebro siempre va a tratar de buscarle un sentido a las cosas, ¿no? Y es como jugar con eso, ¿no? Jugar con esas posibilidades de que el cerebro como algo creativo, ¿no? Imaginativo. Sí, yo me permitiría, y creo que esto nos lleva ahora a Carolina, pero sí me permitiría ahí disentir con alguna cuestión que creo que mencionabas, podría ser otro autor, pero de Burroughs, creo que dijiste, ¿no? Esta idea Bueno, que sí. la cámara no juzga. Yo ahí me permitiría disentir en relación a cierta idea del funcionamiento de la tecnología, ¿no? El cine, la cámara de cine, la idea del cine, la idea de una imagen técnica, solo es posible dentro de un pensamiento como el de la modernidad europea, solo dentro de un pensamiento eurocéntrico. En ningún otro lugar, en ninguna otra cultura hubiese sido pensable una tecnología como la tecnología audiovisual. Y eso supone una base de un pensamiento cientificista determinado, una separación jerárquica. Ahí me parece que desde la base se está jugando, ¿no? Por eso creo que todos estos trabajos desarman justamente esa base, tratan de desarmar esas jerarquías, porque yo creo que sí, que la cámara juzga, la tecnología audiovisual juzga desde su base, ¿no? Estos trabajos lo que hacen es desarmar, justamente me parece, esas lógicas. Pero hay algo en la base, digo, de ese pensamiento, digamos, eurocéntrico, separación, sujeto-objeto, jerarquía, quien observa y lo observado. Hay algo en la base que tiene que ver con el pensamiento cientificista, que es un hecho de juzgar y de sojuzgar, digamos, al mundo desde un lugar de poder. Pienso en la operación de Farocchi, en sus trabajadores saliendo de la fábrica, y en él pensando en cómo una de las primeras imágenes que genera una cámara de cine justamente es la de los Lumière diciéndole a los trabajadores de su fábrica que salgan de aquí para allá para ser registrados, ¿no? Me remitía un poco a ese pensamiento. Bueno, y eso es más o menos lo que abordamos en los interrogantes en Reflexión de Troya, justamente esas funciones de la imagen. Y también retomo eso de Juan del anclaje, que me parece que es lo interesante en el trabajo con archivos, justamente quitar el anclaje. Y nosotros también en general trabajamos con voz en off en muchos trabajos que hicimos en conjunto. En este en particular, la voz es una voz más poética, que no está la palabra, justamente no está explicando la imagen, y al estar desanclada y también por fuera del archivo como cifra del pasado, como decía Gustavo, como en esa operación en la que se permite la apertura hacia la multiplicidad de sentidos. Y también es como eso que Juan llamaba, no sé, una creatividad del espectador, que sería esa posibilidad de abrir distintos sentidos en un archivo cuando se saca de contexto o es intervenido o es puesto en otro orden. Sí. Sí, no sé si sigo Sí. Sí. con eso.
Bueno, Bueno, de nosotros lo que comentaba, trabajamos... Ah, perdón, no, solo lo que comentaba Gustavo también, claro, o sea, creo que es, bueno, todos creo, es claro, es como si deconstruyes ahí el proceso incluso en mi caso, el de los formatos propios de cada claro, registro, ¿no? De cómo se veía el presente en cada época, ¿no? Porque el presente va cambiando. Y de hecho, cuando hice reminiscencias el 2010, ¿no? Me preguntaba cómo será el presente, cómo será registrado, o cómo será recordado el presente en el futuro. Y va cambiando, ¿no? Va cambiando todo. Ahora, obviamente, hay otras formas de registro, otras calidades de imagen, otras formas de archivarlo. Es muy distinto todo, ¿no? Y bueno, supongo que ahora tendrán que surgir otras formas de interpretar el pasado del futuro en el presente, y etcétera, ¿no? Pero es interesante ver también como no todo lo que, mientras pasa el presente y vamos registrando, creo que no nos damos cuenta, ¿no? Pero ahí está, creo que el trabajo de los que trabajamos con archivo es como ir interpretando las perspectivas, incluso esas como que subjetividades invisibles o ¿no? O pasadas por alto, ¿no? Como decías, de que, claro, que cómo se ha grabado una imagen, el formato, todo, te dice mucho de la época y te dice mucho de la tecnología y la política detrás de esa tecnología, ¿no? no solo eso, sino de la construcción de las subjetividades de quien lo ve y de la justificación de ciertos accionarios políticos, públicos. Por detrás hay un mecanismo amplio apoyado en esas legitimaciones, justamente. Claro, y creo que justo en estos últimos 10 años, ¿no? Que han pasado tal vez desde que acabé cerré ese ciclo, han habido muchos cambios en base a los archivos que tenemos, ¿no? O sea, a la cantidad ¿no? Porque Sí, antes el archivo era algo como que material, físico, tal, y bueno, desde el 2008 por ahí empezaron a aparecer las redes sociales y otras formas donde subías a la nube, ¿no? O sea, subir a la nube, tener los archivos ahí, ¿no? En internet, y todos los archivos están siendo digitalizados. Hay como, o sea, no, para mí, no sé, para mí creo que debería haber una especie de, no sé si carrera o profesión o algo de archivadores de memorias personales, algo así, ¿no? Porque en verdad todo está como dividido entre distintas redes ¿no? Y hay como un caos total, que antes todo entraba en un álbum o no sé, o en cassettes, en soportes materiales, ¿no? No sé, te pones a pensar, ¿no? De, de, de eso, ¿no? El rol del archivo en general en la vida de las personas ahora, ¿no? Sí, cambió totalmente, es algo todavía por pensar, porque cuando hablamos de archivo, sobre todo lo pensamos en los términos físicos, ¿no? Como decías vos, hoy el archivo es otra cosa, ¿no? La memoria total, que me parece que ahí también está bueno, que tiene que ver incluso tu película que fue hecha hace 10 años, tiene que ver incluso con esos límites de la memoria total. En tu caso hay mucho registro, pero aún así eso no implica la posibilidad de reconstrucción de determinada historia, digamos, ¿no? Ese exceso también, ese caos, esa fragmentación, esa discontinuidad que puede ser reconstituida de otros modos. Hoy el exceso de archivo, digamos, también supone una problemática completamente distinta a lo que era el límite del archivo físico. Vos, Carolina, ibas a seguir con algo, me parece. no sé si seguir contando un poco del trabajo, no sé Sí, sí, también dale, cómo dale. estás Dale, en dale. parte. Bueno, en ese sentido también de la proliferación actual de imágenes y la ausencia, como trabaja Tatiana en su película, también partimos desde ahí en el trabajo de archivo sobre cuáles son las imágenes ausentes. No solo sino pensar esos discursos ausentes, qué imágenes son, y viceversa, qué es lo que está faltando ser nombrado. Y de qué manera nombrarlo que no sea con ese mismo lenguaje de la opresión, el mismo lenguaje que se ha utilizado justamente para imponer a partir de la violencia simbólica o física cierto orden social. Entonces es en ese sentido que trabajamos en la parte
una parte que se llama Humus, que es pensar qué otras imágenes podríamos hacer, ¿no? Después de desarmar y pensar que todas estas imágenes de archivo, todo el recorrido que hacemos a través de algunos fragmentos de la historia del cine, tienen una perspectiva específica, política, colonial, machista, con fines específicos, intereses específicos, cómo correrse de ahí, cuáles serían esas otras imágenes que podríamos hacer por fuera de ese paradigma. Y trabajamos ahí sí con recursos, bueno, imágenes personales, pensando desde las texturas, como también en forma de pregunta. Es un ensayo que no afirma mucho, solo indaga principalmente no solo en ese pasado, cómo viene siendo, sino en qué posibilidades de futuro, de trabajo distinto podemos hacer. Pensamos ahí a partir del cuerpo, de la textura, de la cercanía, de la corporalidad de la imagen y de la corporalidad de quien filma, de qué forma eso se traduce. Y la última parte, que es archivo, pero con intervención de animación, pero con materialidad. Trabajamos imprimiendo y pintando, como otra forma de pensar cómo resignificar ese material, que es de una manera manual. Sí, bueno, y ahí... Es raro que yo hable. Bueno, a mí me resulta raro hablar de los dos lugares. Claro. Sí, bueno, en esta última parte que dice Carolina, a mí me parece que hay un punto que subyace un poco a todo esto, ¿no? Esta última parte que también tenía que ver con preguntas que nos íbamos haciendo y que venían de trabajos anteriores, o casi del trabajo anterior, ¿no? En el trabajo anterior justamente hablábamos también de Troya, de Roma, sí. Y la pregunta que nos hicimos al final, que está al final en ese laburo, y está al final porque nos la hicimos al final, bueno, pues si esta no es nuestra historia de origen, claro. Esta no es nuestra historia, ¿por qué? ¿No? Y en el laburo ese también quedó en ese momento porque apareció ahí. En general también trabajamos, hay cosas que aparecen y quedan en ese lugar, ¿no? Ese fue porque las vamos repensando también en el momento, inclusive los textos, desde dónde, quién los pronuncia, bueno, que trabajamos con las voces nuestras, pero en un principio partimos de algunos textos de Gustavo, entonces de quien hablara también pensamos solo la colonialidad, sino también el machismo, como la transversalidad de los lugares. Cómo encararlo desde ese lugar, porque no es solo una cuestión de pensamiento colonial o de una imposición imperialista, hay como jerarquías en distintos ejes, ¿no? Y también todo eso lo fuimos como preguntando y retrabajando en el momento que lo empezamos. Ahí hay algo, me parece que sí, hay algo muy interesante, digamos, ahí en el trabajo, en esto que dice Carolina, que obviamente surgió ahí desde su lugar. Es que a partir de determinados textos escritos, y siendo que el trabajo habla un poco del lugar que ocupamos como espectadores frente a determinadas imágenes, la misma pregunta, dicha obviamente por ella, planteada por ella, la misma pregunta, dicha por mí, está hablando también de lugares distintos, de los espectadores y del espectador, ¿no? Ahí, asumiendo esa perspectiva que incorpora Carolina, dice que empezó a decir, bueno, pero esta pregunta no es lo mismo, si la digo yo, así la decís vos, ¿no? Incluso no es el lugar del espectador, sino también en esos lugares hay otras jerarquías que se van dibujando, ¿no? Entonces, me parece también que el histórico no lugar de la espectadora. Hasta muy cerca en la historia. Sí, bueno, ahí hay algo que aparece también en relación a lo de Tatiana, ¿no? No escuchado, no visto, ¿no? Aparece acá desde otro lugar, desde otro lugar, pero aparece un poco esa misma idea. Acá un poco en relación a estas imágenes, el espectáculo hegemónico, desde el cine hasta la imagen contemporánea,
o el universo audiovisual contemporáneo, que es amplio, ¿no? El cine no es lo preeminente, sino que hay un montón de imágenes relacionadas con circulación en redes, en internet, que también cumplen el mismo rol. Acá pasa un poco por la relación con todas esas imágenes, y como decía, esto es lo que quería, después perdí un poco este hilo, que hay algo a lo que llegamos en el trabajo, en estos planteos, en estas cosas que van apareciendo, esta idea de la necesidad de replantear incluso desde antes, ¿no? No solo repensar la imagen, sino esto que hablábamos de Troya, ¿no? Por tomar uno de estos mitos originarios de la cultura occidental. ¿Por qué partir de ese mito? ¿Por qué no incluso inventar otros mitos, ¿no? Acá aparece la figura de Caral, ¿no? Como posibilidad de pensar otro mito de origen para construir otras imágenes. Pues me parece que ahí hay un punto, esto que hablábamos antes, la imagen cinematográfica que tiene que ver con esa modernidad europea, parte de una idea de una separación, de una jerarquía, de una violencia. ¿Qué pasa si se piensa la imagen desde otra base, ¿no? Desde otra base que tenga más que ver incluso con nosotros o con nosotras, digamos, ¿no? Porque ni Roma, ni Troya, ni Grecia tienen que ver con nosotros salvo por la violencia. Cómo inventar, cómo pensar, digamos, otros fundamentos para otras imágenes. Y hay un poco esto que decía Carolina, que creo también es común, de buscar común a los trabajos y a mucho de este campo de trabajo. Buscar esa cuestión física y sensible en la imagen, ¿no? A pesar de la reflexión, o sin renegar de la reflexión, pero pensar la imagen desde el lugar físico, desde el cuerpo, desde la relación sensible, desde la percepción, no desde la distancia que mira, calcula, no mide, ¿no? Sino desde esa relación, de esa experiencia, de esa vivencia. Pensándolo también, porque para nosotros también fue un tema esto de pensar qué son esas otras imágenes, o desde dónde, o cómo hacerlas, también corriéndonos un poco de la proliferación de intimidades en las redes, en la imagen en general contemporánea, ya no, sin caer allí, como correrse de esos dos lugares que son en este momento como un discurso hegemónico que es bastante específico y que viene con un bagaje de un pensamiento político detrás. Por eso tratamos de pensarlo más desde lo táctil, ver qué surgía. Fue más que nada un ejercicio un poco a tientas, el proceso de esa búsqueda de imágenes, que no cierra tampoco, no es que son esas imágenes distintas, sino pensar la búsqueda, cuáles podrían ser, plantear la pregunta. Sí, es un problema ese. Bueno, ahí nos vimos con un problema porque sí, establecemos una perspectiva crítica sobre ciertas imágenes y decimos, no, las imágenes tienen que ser otras. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas? ¿Quién puede plantearlo? ¿Cuáles serían las imágenes justas, adecuadas, ¿no? La cuestión es intentar plantear eso como un horizonte de búsqueda, no como una certeza, como algo encontrado, sino como el horizonte de toda imagen es buscar esa imagen justa, respetuosa, lo que sea, ¿no? Pero como horizonte de búsqueda, que uno nunca puede afirmar así debe ser la imagen, porque estamos asumiendo siempre esa posición jerárquica, ¿no? De quien tiene el poder de ostentar una verdad comprobatoria sobre lo otro, una verdad. Estas imágenes creo que todas dudan, en cierto sentido, o se ponen en duda. Estas digo todas, ¿no? Las que estamos hablando, más allá de que haya posicionamientos políticos fuertes, las imágenes están dudando en cierto sentido. Las imágenes están dudando en el sentido de que se están abriendo, ¿no? Ya la imagen no se agota en la literalidad de lo mostrado. Esta imagen se abre a sus condiciones de posibilidad, se abre a lo no dicho, la memoria, el recuerdo, ¿no? Hay un montón de cuestiones fuera de la imagen que finalmente siempre son lo más importante de la imagen, no lo que literalmente se muestra, sino cómo la imagen actúa como huella de algo que no está, pero que hace síntomas, digamos, en la imagen. Creo que estos trabajos juegan de alguna forma con esas estructuras que llamaría estructuras poéticas, ¿no? También desarmar la lógica
ciertas lógicas discursivas de las imágenes dominantes, para armar otras estructuras, otras articulaciones mucho más evocativas. Evocativas en tanto ese afuera de la imagen que evocan, esa reminiscencia, no es sino la posibilidad de pensar, ¿no? Del pensamiento. La imagen en relación al pensamiento, la imagen que afirma, que comprueba, yo diría que detiene el pensamiento como un muro. Esto es así, en todo caso lo acepto o lo rechazo, pero la imagen afirma tal o cual cosa. Estas imágenes que se abren hacia una idea de una afuera, lo que hacen es movilizar esa posibilidad del pensamiento, no detenerlo de algún modo. Y eso creo que hoy es, o cada vez más, en nuestra contemporaneidad es un trabajo fundamental, y en este caso más allá del valor de cada uno de los trabajos, poner en duda ese poder de la imagen, ¿no? Y esto es lo que decía Tatiana, digamos, al comienzo, que también me parece muy, muy rico esto, sí, ese caos, ¿no? Cómo el cine puede, de alguna forma, proponer que aún, a pesar de ese caos, se puede, ¿no? Construir un cierto sentido. Se puede hacer algo con esto, ¿no? Es algo que dice Sí, un Lane sentido que Valero. no deja, obviamente, de ser errante, ¿no? Un sentido que no deja de tener ese horizonte de un mundo mejor sin todo esto que nos queremos sacar de encima, pero sin la certeza de cómo lograrlo. Y pensaba un poco en relación a esto del caos, ¿no? Y la superproducción de imágenes, y de qué hacer con esto, y de algo que es como esa sensación de que es el tiempo de los montajistas, ¿no? De alguna manera. Y pensaba en cuando Carolina hablaba de cómo trabajaron o cómo los afectó, por ejemplo, el estallido social en 2019. Yo en esa época pensaba muchísimo y me generé y me anoté como muchas preguntas en ese momento, porque había como una proliferación de imágenes de violencia explícita, y por un lado sentía como esa necesidad de compartir, y por el otro lado me generaba como esas preguntas, ¿no? Como de cuál es el límite entre una imagen que genera bronca y una imagen que genera miedo, ¿no? Entonces, en esa reproductibilidad técnica de imágenes ad infinitum, incluso de injusticias que merecen ser visibilizadas, digo, empieza a funcionar una maquinaria donde toda imagen es mercancía en un punto, ¿no? Donde estamos scrolleando en el Instagram y suceden esos montajes aleatorios increíbles entre una sopa y un policía torturando a alguien en un supermercado en Chile. Digo, era de alguien que sube la foto de su sándwich y la foto, digo, cómo discernir algo, cómo encontrar algo de sentido o de luz o de dolor, o cómo recuperar algo de esa experiencia. Y ahí es donde retomo un poco esto del principio, donde ahí es donde a mí me interesa hacer cine con cualquier materialidad, ¿no? O de pensar cómo podemos reapropiarnos de todo para hacer cine, de encontrar como esos caminos subterráneos que conectan todo. O sea, yo creo que si nos proponemos conectar una imagen con cualquier otra, podemos encontrar la forma de que eso suceda, ¿no? Y ahí es como esas teorías del principio del cine, quizás esas teorías de Bertov, ¿no? Donde el cine era como una máquina para viajar en el tiempo, de repente para él, y qué pensarían esos sujetos de los dispositivos del hoy, ¿no? Estos dispositivos tecnológicos, de estas máquinas con las que podemos producir imágenes las 24 horas del día y hacerlas circular, e incluso montarlas, o incluso que aparezcan en montajes aleatorios manejados por algoritmos de aplicaciones, digo. Es como un tema donde ahí también retomo lo que decía Juan, ¿no? ¿Qué pasa con estos archivos del presente que estamos generando todo el tiempo, e incluso involuntariamente, ¿no? ¿Qué pasan con todas las horas de Zoom que se han subido a la virtualidad en el año y medio de pandemia? Que de repente la otra vez pensaba, hay como algo incluso del orden probatorio, ¿no? La cantidad de cosas que dijimos quizás en conversaciones como esta y que son rastreables en internet palabra por palabra, ¿no? Como, a veces es un tema que, no sé, a mí me parece como, bueno, profundamente apasionante y a la vez como complicado, ¿no? Complicado tomar una posición o saber cuál es el camino para lidiar con ese monstruo de imágenes y sonidos que estamos como habitando, ya es como el hábitat, ¿no? De alguna manera.
Claro. Sí, siendo como que también esa saturación ahora de archivos, como que cambia también el rol del archivista. Ya no es tanto la preservación, sino es la articulación o el filtro o la eliminación de algunos archivos tal vez, ¿no? No sé, o sea, cambia, creo, ¿no? Porque ahora ya, o sea, casi todo está archivado, pues, ¿no? 2, 3, 5, 10 veces, ¿no? Pero digamos, es loco, ¿no? Porque en su momento, cuando estrené Reminiscencias, tal vez era como una velocidad así de imágenes inconexas que tal vez para muchos era más complicado de ver, de procesar, pero ahora, como, o sea, para un público general, ¿no? Pero ahora creo que, como tú dices, estamos acostumbrados a ver historias de 5 segundos y son como imágenes que tal vez no tienen mucho que ver, pero ya sabemos navegarlo. Tal vez si veíamos eso hace 20, 30 años, como no nos hubiéramos acostumbrado tan rápido, ¿no? A ese flujo de imágenes y de pequeñas historias y pequeñas narrativas de tantas personas, ¿no? Sí, Muy y interesante. el contemporáneo es como un archivo que oscila entre la hiperacumulación y la volatilidad, ¿no? Porque también está este carácter como súper efímero, donde, como dijiste, digo, todo es eliminable y todo es borrable con mucha mayor facilidad. Ujú. Bueno, esa es una de las lógicas a veces fundamentales del vaciamiento, digamos, de la imagen, esa instantaneidad y el reemplazo, ¿no? Que la lógica de las redes, sobre todo de redes como Instagram, donde todo es instantáneo y todo es inmediatamente sustituido, reemplazado por otra cosa. Entonces nada tiene carga de esto que hablábamos de la imagen como experiencia, como vivencia. No hay experiencia en ninguna imagen, no hay vivencia, no hay historia, no hay memoria en ninguna de esas imágenes de las redes, ¿no? Porque están sometidas a ese régimen de la instantaneidad, la caducidad, ¿no? Y el reemplazo. Entonces, esa es la lucha, me parece, en estos trabajos, en el pensamiento del archivo. De alguna forma, cómo restituir la experiencia, la memoria, la historia a esas imágenes, que en muchos casos, creo, en todos estos casos, están pensados desde la experiencia personal. Además, acá las vivencias personales atraviesan los tres trabajos también, ¿no? No es casual este hecho del cine, de que se esté, digamos, son muchos las cuestiones que lo llevan a este lugar, pero que haya este repliegue, ¿no? Del cine hacia esa interioridad, esa experiencia, esas vivencias para repensar la imagen desde ese lugar. No, y de hecho pensar que ahora estamos haciendo un archivo, como decía Dani, estamos haciendo un archivo de algo sin cámara, ¿no? O sea, bueno, hay 6 cámaras, no sé, pero no hay ninguna al mismo tiempo, ¿no? O sea, no estamos juntos, pero estamos juntos ahora, ¿no? Y eso no es un evento tampoco, ¿no? Pero tal vez se vuelve un evento al ser documentado, archivado, reproducido, o sea, y esto es algo que nos hemos acostumbrado, o sea, hemos tenido videollamadas antes, ¿no? Pero un registro, una videollamada es algo reciente, ¿no? O sea, antes lo hacían para videoarte, otras cosas, pero ahora ya es una práctica común, ¿no? Y sí, es loco, ¿no? De hecho, como que creo que todos estos últimos 2 años van a tener una cualidad particular, ¿no? De las crónicas de pandemia, ¿no? O sea, la era de la pandemia y los registros que hemos generado, ¿no? Sí, y esta situación también es, digo, me parece está buena, que habla mucho del carácter anacrónico del archivo, esto que hablábamos antes de esa convivencia de tiempos en el archivo, que no es solo pasado, sino presente, futuro, ¿no? El archivo, porque estamos haciendo esto en determinado momento, antes de que se vean las películas, pero una vez que esto se convierte en un archivo en la red, puede ser visto después de las películas, ¿no? O sea, esto sucede antes, sucede después, sucede durante, una vez que ese archivo ya no es más este acontecimiento que ocurrió en tal momento, sucede después, sucede antes y sucede durante, ¿no? En algún sentido, esto es muy rico y es muy propio de todo archivo. El archivo es un objeto eminentemente anacrónico, pero estas situaciones lo desnudan, iluminan ese carácter anacrónico del archivo. Bueno, ya en un segundito tenemos que ir cerrando. Yo no sé si nos quedan cosas por comentar, un montón, seguro. Seguramente. Seguir, pero si alguien quiere agregar alguna cosita, algo que nos haya quedado pendiente. No. Bueno. Muchísimas cosas, pero bueno, nada, gracias a todos por estar acá y ojalá nos encontremos, bueno, al menos con ustedes que no están tan lejos, la oportunidad de encontrarnos
en el mundo material. Ojalá que Y con pronto. Juan también en algún momento. Sí, un gusto también salir un poco de acá, ¿no? De la rutina y, no, poder conversar sobre un tema tan, ¿no? Tan interesante y tan vivo ahorita, ¿no? Y nada, será un gusto ver sus películas y tal vez continuar la conversación. Total, igualmente. Y bueno, gracias a Ana y a Ceci por la invitación. Bueno, también de mi parte muchas gracias a Ana y a Cecilia, y bueno, gracias a todos. Supongo que nos despedimos de este modo, no sé cómo se cierra esto, nos despedimos así, como una conversación común, nos despedimos y nos tratamos. Gracias, que estén bien. Nos Gracias. vemos. Muchas Gracias. Gracias. Chao, chao. Las películas estarán disponibles desde las 20 de hoy y por 72 horas en la web del Centro Cultural España Córdoba. Y el ciclo sigue hasta el 17 de agosto. Gracias por acompañarnos.